frescos, que ya están listos ahí en sus asientos para poder tomar notas, tal vez escribir preguntas. Ya después del estudio, como siempre, tenemos nuestro tiempo de discusión y preguntas ya preprogramadas, pero si se surge alguna pregunta, se puede hacer, no se preocupe. Bueno, mis hermanos, antes de empezar, queríamos simplemente abrir brevemente una oración para preparar nuestros corazones y nuestras mentes. A veces estamos cargados con muchas cosas que pasan en la semana, en el trabajo, en la casa, etc. Y cuando llegamos acá es importante de poder enfocarnos en el Señor, que nos instruye, nos ministra y nos ayuda a quitar esa carga que está encima de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el hecho que estamos aquí, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por este edificio, esta herramienta que tenemos para poder reunirnos y hacer el ministerio, ministrar uno al otro con tu palabra y siempre buscándote, Señor, en nuestra vida diaria. Pido, Señor, que bendigas este tiempo juntos, que nos ayudes a entender todo lo que se va a explorar aquí, todo lo que vamos a estudiar y que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión necesaria. En tu nombre, Jesús, oramos que tú seas glorificado. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche estamos regresando a nuestra serie regular. Estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe. Entonces, si lo tienen, pues me alegro que lo tienen en la mano. Si no lo tienen y lo necesitan, acuérdense que se puede comprar por $5. Y lo tenemos también el texto de lo que vamos a estar estudiando ahí en el screen, en el display. Y estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y si estás aquí por primera vez, no creo, porque muchos ya han estado aquí, pero si los que están viendo en línea, por ejemplo, recién se está sincronizando, o recién está uniéndose a nosotros para ver el estudio, aquí tengo un breve resumen de lo que ya hemos tocado en las sesiones anteriores. Incluso para nosotros que ya hemos estado aquí consistentemente, es importante siempre recordar lo que ya hemos cubierto porque estamos cubriendo harto terreno. Bueno, la confesión fue escrita, como les mencioné, colectivamente por varias iglesias en el Reino Unido en un lapso de unos pocos años, y de lo cual se reconoce como la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y esta confesión se resumen de nuestra articulación de lo que creemos como iglesia, como organización, como comunidad y como creyentes individuales que se identifican con el campo bautista reformado. Y somos, después de todo, bautistas como iglesia. Sevilla Chapel es una iglesia bautista y tenemos nuestras raíces en la reforma protestante y defendemos los principios de la reforma como las 5 solas, con los 5 puntos del calvinismo, junto con nuestros hermanos, incluso presbiterianos, con quienes tenemos mucho en común y bien poco en diferencia. Bueno, esta confesión que tenemos hoy en día es una ayuda para estudiar lo que creemos y lo que enseñan las Escrituras. Y una vez más, como he dicho antes, la confesión no reemplaza a las Escrituras, no es infalible, pero sí creemos que es una representación fiel de lo que las Escrituras enseñan. Ahora, hasta ahora hemos cubierto la introducción y porciones significativas del primer capítulo relacionadas con la doctrina de las Sagradas Escrituras. Hemos visto, por ejemplo, la naturaleza unificada de la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios, los cuales son la creación de Dios, porque Dios se revela a través de la creación y a través de la palabra de Dios, que es su manera especial de revelarse a sí mismo. Hemos visto cómo esto está unificada, una unión de estas dos revelaciones, cómo se presuponen entre sí y cómo podemos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. También hemos tocado la canonicidad de la Biblia, es decir, los libros canónicos, que es el reconocimiento y no la determinación de
qué libros se consideran inspirados. Acuérdense que la iglesia nunca en su historia determinaron cuáles libros eran canónicos. La iglesia nunca estableció por su propia autoridad que este libro, esta carta era inspirado y el otro no. Sino más bien la iglesia históricamente lo ha descubierto y lo ha reconocido. Entendemos que la autoridad se encuentra en Dios. Y los cuales, por cierto, nunca ha sido cuestionado y se ha mantenido constante desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy internamente. Obviamente sabemos de todos los ataques contra la Biblia de afuera, pero dentro del pueblo de Dios nunca ha habido controversia. Y también hemos tocado sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras, que la palabra no es cualquier palabra, no es como un horoscopio que lees en el periódico, no es como una opinión que te da una persona. Las Sagradas Escrituras, la Biblia tiene autoridad y no es como una carta del primer ministro, sino más bien más alto es la carta, son las palabras de Dios hacia nosotros. Y si te has perdido sesiones anteriores sobre lo que hemos tocado, o tal vez no te acuerdes mucho de todos los detalles, si quieres ponerte al día, puedes ir a nuestro canal de YouTube de Sevilla Chapel. Puedes ir a ver el playlist que está ahí, que está todos los recursos en español. Ahí vas a encontrar, ahí mismo en la página, todas las sesiones anteriores. Y de hecho, en este momento estamos buscando ponerlas a disposición en Spotify y otros distribuidores de podcasts, para que puedas escucharla mientras que estás viajando, mientras que estás manejando o trabajando, etc. Lo queremos hacerlo accesible. Bueno, esta noche pasamos ahora al quinto párrafo del primer capítulo de la confesión, que continúa nuestro estudio de la palabra de Dios y el lugar que ocupa en nuestras vidas y cómo debe ser considerada en general. Y esto es lo que dice el quinto párrafo. Dice: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos y inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. Y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Vamos a dividir este párrafo en partes, comenzando con la primera sección. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes, nos anima a tener una alta y reverente estima de la Biblia. ¿Cómo podemos saber qué tan alta y reverente estima tenemos de la Biblia? Viendo cuántos vienen para estudiar la palabra de Dios entre semana. Y cuando miro a mi propia vida, y como yo llegué a tener un amor y una pasión por la palabra de Dios, porque no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Y así va a ser incluso para cualquier iglesia que está levantando y empezando. Yo miro hacia atrás y yo puedo ver cómo surgió ese amor. Ese amor por la palabra de Dios fue el resultado de la palabra predicada desde el púlpito. Ese amor por la palabra de Dios fue el resultado de que la palabra se enseñara en los estudios bíblicos. No en las opiniones del hombre, no las opiniones de tal persona, sino más bien que solamente fue la palabra de Dios siendo enseñada. Ese amor por la palabra de Dios fue el resultado de hermanos y hermanas que me indicaron la palabra para la vida diaria.
la iglesia reconoce la inspiración de la palabra y por lo tanto eleva la palabra como la revelación autoritativa de Dios, como la palabra de autoridad de Dios para solamente la iglesia, solamente para el individuo, para todas las personas. Ahora, habiendo dicho eso, no idolatramos la palabra. Hemos tocado eso en uno de los grupos de discusión unas semanas atrás. La Biblia que tenemos en nuestras manos ciertamente viene de Dios. No dudamos eso, aunque fue escrita por manos humanas. Pero la Biblia no es Dios mismo. Hay una distinción entre su palabra y Dios. No somos como los Sikhs. No sé si lo conocen los Sikhs, pero los Sikhs que a veces se visten con turbanes y tienen sus prácticas religiosas, tienen sus templos. En sus templos ellos adoran su libro sagrado. Su libro sagrado es como la manifestación del Dios impersonal en que ellos creen. Nosotros no somos como los Sikhs. Una vez cuando estaba en Costa Rica, tuve un amigo que era muy celoso sobre cómo se trataba la Biblia. Y si lo colocabas en la parte de atrás de tu coche, tu Biblia, se sentiría muy ofendido y de hecho te quisiera quitar la Biblia porque no lo merecías. Era como si la Biblia tuviera que estar colocada en un pedestal, en un altar, por decir. Y aunque ciertamente respetamos la Biblia y debemos tratarle con mucho respeto, tenemos que recordar que la Biblia misma es un libro. Está hecho de papel. Tal vez si tiene un poco de cuero, si es una Biblia bien costosa. Está hecha de materiales creados. Lo que se inspira, lo que es inspirado, no es el papel, no es la tinta. Lo que es inspirado es el mensaje, no el material en sí. Créeme, puede haber muchos que idolatran la Biblia, pero que no viven de acuerdo con su mensaje. Debemos asegurarnos de lo que adoramos. No es el texto mismo, sino el Dios que se revela a través del texto. La siguiente frase dice, y el carácter celestial de su contenido, lo que significa que reconocemos la palabra como inspirada, como la palabra exhalada de Dios. No es el producto de la invención humana, no es el resultado de pensadores humanos, de filósofos, no es de la mente de los hombres caídos. Se originó del Espíritu de Dios y por lo tanto la perspectiva que proporciona, que nos provee, es desde un punto de vista celestial, desde un punto de vista del lado de Dios. ¿Tienen los autores humanos sus propias intenciones de escribir lo que escribieron? Claro que sí. Por supuesto que sí. Solo piensa, por ejemplo, en Pablo y su intención de escribir a la iglesia en Roma o en Éfeso o a los Corintios, por lo que ciertamente hay un aspecto humano en la palabra porque fue escrita por hombres de Dios. Pero todo estaba sujeto al Espíritu de Dios y todo estaba gobernado por la voluntad de Dios. Entonces podemos entender que todo viene de Dios y no del corazón del hombre. La siguiente frase dice, la eficacia de su doctrina, lo que significa que lo que revela, lo que enseña, es verdad. Lo que revela acerca de la naturaleza de Dios es verdad. Lo que revela acerca de la naturaleza del hombre es verdad. Lo que revela sobre el estado de nuestro mundo es verdad. Y sabemos que es verdad porque tiene sentido lógico. No es que leemos la palabra y decimos, pues esto me parece un cuento de hadas. Es internamente consistente. Se corresponde con lo que vemos, experimentamos en nuestro mundo. La Biblia no es un libro lleno de cuentos de hadas. Está escrito con mucha seriedad, con detalles significativos, con conciencia cultural y dentro de la realidad histórica. Las figuras históricas que mencionan coinciden con nuestros hallazgos del mundo antiguo.
Los eventos históricos que ocurrieron coinciden con los informes de otras civilizaciones antiguas. Hay una disciplina que se llama la arqueología bíblica, en que se han encontrado varias cosas que alinean con lo que dice la Biblia. Hay mucho de verdad de decir acerca de la confiabilidad de la palabra de Dios en lo que se refiere a todo lo que revela, a todo lo que menciona. Y si no fuera por la Biblia, si no fuera por la palabra de Dios, no tendríamos certeza en cuanto a lo que debemos creer. La influencia del pecado en la mente humana distorsionaría nuestros intentos de llegar a la verdadera doctrina, por lo que era necesario entonces que Dios nos provee la verdadera doctrina. La siguiente frase dice, la majestad de su estilo, que alude al excelente empleo de los recursos literarios. Por ejemplo, la Biblia presenta el quiasmo, una técnica literaria utilizada para enfatizar detalles importantes. Génesis capítulo 9, versículo 6, por ejemplo, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él a hombre. El quiasmo es el ordenamiento y la repetición de ciertas palabras en la misma forma modificada. Considere también Mateo capítulo 19, versículo 30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Lo ves cómo lo intercambiaron y repitieron? Otra técnica literaria es la acróstica, un recurso literario que se encuentra en la poesía del Antiguo Testamento, en el que las unidades sucesivas de un poema comienzan con las letras consecutivas del alfabeto hebreo. Aunque esto solo se puede ver en el texto hebreo original. Pero también existe la técnica de y no sé si esto está bien pronunciado, hipérbole, o ¿cómo se dice? Hipérbole, muchas gracias, hipérbole, que es la exageración para el énfasis o el efecto retórico. Como segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 15, el rey hizo la plata y el oro tan como en Jerusalén como las piedras, tan común en Jerusalén como las piedras. E hizo los cedros tan abundantes como los sicomoros en el llano. Y Marcos capítulo 9, versículo 43, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga. Si realmente quisiéramos, podríamos pasar una hora entera, tal vez más, mirando solamente todas las características literarias de la palabra. Un análisis literario de la palabra, la excelencia del estilo. Pero creo que lo que yo he compartido por ahora es suficiente para darles una idea. La siguiente sección en la confesión dice, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios. Lo cual testifica de la uniformidad y exhaustividad de la Biblia. En términos de la uniformidad de la Biblia, se puede decir que no existe ninguna contradicción en lo que se refiere a la doctrina y su mensaje central. Y cuando consideras los miles de años que tomó para que la Biblia fuera escrita, cada libro, carta, poema, principio, escritos por diferentes autores en diferentes tiempos, algunos reyes, profetas, sacerdotes, agricultores, pastores, pescadores, un recaudador de impuestos, un médico, etcétera, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos en que no había nada de comer, tiempos de abundancia. La armonía que se encuentra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de principio a fin, es realmente un milagro. La Biblia es un milagro. Y ningún logro humano podría acercarse a lo que la Biblia logró hacer. Imagínense, por ejemplo, y creo que usé este ejemplo antes, pero para los que no estaban aquí, si tomaras 10 personas del mismo vecindario, del mismo barrio, de la misma etnia o cultura, de la misma edad, todas las cuales comparten los mismos pasatiempos, tienen los mismos intereses, y les pidiera que cada uno escribiera su opinión sobre un tema controversial, la probabilidad de que sus artículos estén 100% de acuerdo es increíblemente baja.
Pero ahora imagina miles de años, múltiples autores de diferentes estados, en diferentes tiempos, en diferentes temporadas, y la armonía que existe entre sus escritos. ¿Qué más necesitamos para apreciar la uniformidad de la palabra de Dios? La armonía de la palabra de Dios. Y pensar que es mucho más completo que centrarse solo en un solo tema, porque toca sobre varios temas, aborda varios temas como la vida humana, los derechos humanos, los absolutos, la fe, la belleza, la ética empresarial, las creencias, los acontecimientos históricos, la familia, la institución del matrimonio, etc. Todos revelando la voluntad de Dios sobre cómo debe vivir el hombre. Eso es lo que encontramos en la palabra. Es una palabra integral, una palabra comprensiva, una palabra total. La siguiente frase dice: la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. Lo que podemos deducir de esto es que la palabra de Dios es la única fuente por la cual podemos saber cómo ser salvos. Aparte de la palabra de Dios, todo lo que pudimos discernir de la creación de Dios es que necesitamos redención. Necesitamos salvación. Vemos que el mundo está quebrantado, vemos que el mundo está caído, vemos que el mundo está corrompido y que necesita redención. El estado caído de nuestro mundo lo deja suficientemente claro, revela esa verdad, pero lo que no revela es cómo podemos ser redimidos, cómo podemos ser salvos. Y es por eso que era necesario que Dios proveyera su revelación escrita, que nos revela no solo cómo podemos ser salvos, sino a través de quién. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz para pagar nuestra deuda de pecado. Y en verdad hay mucho que decir de las otras excelencias majestuosas de la palabra, de los cuales todos dan testimonio de su inspiración divina. Pero la confesión dice todo esto para hacer un punto culminante. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. La mayor evidencia, la evidencia suprema de que la Biblia es la verdad infalible y que contiene autoridad divina, es el cambio que ha producido en nuestros corazones. Cuando el Espíritu de Dios tocó nuestros corazones de piedra, que estaban espiritualmente muertos, para convertirlos en corazones de carne viva, era entonces que pudimos recibir la palabra de Dios tal como está y responder a ella con obediencia. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos testificar que esta palabra es de hecho de Dios. Nuestras almas resonen, hay una como resonancia con nosotros y la palabra de Dios, porque produce un cambio en nosotros. Me gusta decir que la Biblia es el cuchillo quirúrgico que el Espíritu usa para corregir todo lo que ha ido mal en nuestros corazones y para cortar el cáncer del pecado que corrompe nuestro ser. Todo esto se dice en el 5º párrafo del 1er capítulo de la confesión. Ahora vamos a echar un vistazo a las referencias bíblicas que provee. La primera referencia es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 a 14, que dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes.
Aquí Jesús está hablando a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, que cuando es dado, y fue dado, de hecho, en el día de Pentecostés, lo leemos en Hechos capítulo 2, esta tercera persona del Dios Trino nos guiará en toda verdad. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Porque el Espíritu nos provee, nos proporciona la iluminación, es una palabra que tal vez lo quieren anotar, la iluminación necesaria para entender y interpretar las Escrituras. Y este Espíritu no hablará de su propia autoridad, sino de lo que digan el Padre y el Hijo, porque el Espíritu no es independiente ni separado del Padre y del Hijo, no tiene voluntad contrario o diferente, sino más bien es uno con ellos, formando la deidad la Trinidad. Y este Espíritu exaltará al Hijo y nos declarará lo que es revelado por el Cristo, que es lo que encontramos precisamente en contenido en la palabra. El Espíritu de Dios nunca te va a decir algo o mostrarte algo o darte algún sentimiento o noción que no se encuentra en la palabra de Dios o que va en contra de la palabra de Dios. El Espíritu siempre te va a traer la palabra y va a afirmar a través de la palabra. La siguiente referencia proporcionada es 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 a 12, que dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ahora llegaremos a una sección eventualmente en nuestro estudio de la Confesión Bautista del 1889. De hecho, estamos yendo bien lentos porque queremos cubrir todos los detalles. Vamos a llegar a esa sección donde vamos a examinar la doctrina del Espíritu Santo. Así que en relación con esta parte del texto bíblico, lo único que lo que voy a decir es que el Espíritu Santo está acreditado aquí como conociendo de Dios de forma exhaustiva, porque el Espíritu es uno con Dios. No hay nada oculto entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en los casos en los evangelios donde Jesús, por ejemplo, dice que hay cosas que el Padre sabe que Él no sabe, como en el tiempo de su venida, segunda venida, estos son casos limitados en el tiempo en los que durante el ministerio terrenal de Jesús, Él no pudo acceder a ese conocimiento hasta que ascendió al Padre y hasta que regresó a su puesto. Por el punto del texto, en referencia a nuestro estudio de esta parte de la confesión, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue dado al pueblo de Dios para que el Espíritu pudiera revelar, iluminar y proporcionar entendimiento a lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y qué nos fue dado gratuitamente por Dios? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en su carta a los Corintios con eso? Él quiere decir la revelación escrita de Dios, la revelación bíblica de Dios. Para que podamos entender lo que viene de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, dada la desventaja de que tenemos debido a nuestra naturaleza caída. El Espíritu de Dios nos ayude a comprender las cosas de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender las Escrituras de Dios. Y es este mismo Espíritu de Dios el que testifica de la confiabilidad de las Escrituras. La referencia final es 1 de Juan, capítulo 20, versículo 20, y el versículo 27, que dice: pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben,
En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Según el apóstol Juan, el Espíritu Santo nos unge. Somos ungidos por el Espíritu de Dios, lo que significa que nos empodera, nos capacita para una tarea particular, que es vivir como pueblo de Dios. Y este Espíritu nos provee con todo conocimiento. ¿Cómo? Por medio del estudio de las Escrituras. Una vez más, es el Espíritu de Dios el que nos permite entender la palabra de Dios para que podamos alcanzar el conocimiento de Dios. Es imposible alcanzar el conocimiento de Dios sin la palabra. En cuanto al versículo 27, había cierta confusión en cuanto a su interpretación, porque una mala interpretación común es que Juan nos está diciendo aquí que no necesitamos maestros. Y si eso fuera cierto, Dios no habría instituido entonces el oficio del pastor y el maestro. No habría habido necesidad de los apóstoles como Pedro, Santiago, Juan y Pablo, por ejemplo. Entonces, si eso es el caso, ¿cómo debemos interpretar este texto? Porque no podemos tomarlo literalmente. Si lo tomamos literal, va a contradecir la intención de Juan al escribir esta carta para la iglesia, porque después de todo, él está proporcionando instrucción a la iglesia colectiva cristiana. Lo que está diciendo, en cambio, es que el Espíritu de Dios, no el hombre, es la autoridad. No es el hombre quien revela o quien va a proveer esta revelación, sino Dios. No es el hombre quien revelará la verdad, sino Dios. No es el hombre de quien fluye la verdad, sino de Dios. El Dios que revela la verdad al hombre y que comunica esta verdad a través del hombre. Y así, en relación con las Escrituras, podemos entender que la Escritura fue escrita por el hombre. Se originó primero en Dios y por lo tanto es autoritativa y aplicable a todos los hombres de todas las edades y de todas las lenguas. Y sin duda Juan también estaba aludiendo a ese día en que todas las cosas han sido renovadas, ese día que tanto esperamos, en las que ya no necesitaremos la instrucción de los demás, porque en ese día, cuando estamos renovados en Cristo Jesús, la ley estará escrita en nuestros corazones y la voluntad de Dios será de sentido común para todos. Qué bonito sería ese día. Y esperamos esa culminación. Pero mientras tanto, lo que tenemos es suficiente para nosotros. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos provee el entendimiento necesario. Vamos a dejar nuestro estudio ahí por ahora y vamos a entrar en... Yo creo que se puede hacer un grupo grande. Realmente, si hay menos de 12 personas, lo hacemos solo un grupo. Si hay más de 12, dividimos en dos. Yo creo que somos suficientes para un grupo. Pero antes de dividirnos para nuestras preguntas de discusión, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias, Señor, por el regalo que es tu palabra, que nos fue dado gratuitamente, Señor. Queremos, Padre, ser estudiantes de tu palabra, pero también queremos vivir tu palabra. No solamente queremos ser bien estudiados, queremos experimentar todas las verdades que está escrito ahí. Padre, perdónanos si no hemos tenido una alta y reverente estima de tu palabra, tal como lo merece, tal como tú mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, cultivar esa pasión y ese amor por tu palabra. Ayúdanos poder cultivarlo también en nuestra propia comunidad, entre tu pueblo, Padre. Te agradecemos, Señor, que como iglesia solamente 3 años ya existiendo bajo tu gracia, hemos llegado hasta tal punto, Señor. Pero, Señor, oramos que queremos seguir creciendo, queremos seguir multiplicando,
Y queremos que no solamente multiplicar números, sino también multiplicar en nuestro conocimiento de ti. Padre, danos un hambre por tu palabra. Provoca nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, poder desarrollar una disciplina de estudiar tu palabra continuamente, consistentemente, y siempre buscando tu voluntad en todo lo que hacemos. Y perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Espíritu Santo, de caminar en toda obediencia, usando tu palabra como nuestra guía. En tu nombre nos oramos. Amén. Amén.